bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fisicueva. En esta oportunidad tengo el placer de contarles acerca de uno de los fenómenos naturales más interesantes desde el punto de vista de la física. Hoy hablaremos sobre la formación de huracanes. Bienvenidos. ¡El huracán! Pues bien, los huracanes son las tormentas más grandes y violentas del planeta. Cada año, entre los meses de junio y noviembre, azotan la zona del Caribe, el Golfo de México y la costa este de los Estados Unidos, en algunas ocasiones arrasando con edificios y poblaciones completas. Sus homólogos son los tifones, que afectan al noroeste del Pacífico, y los ciclones, que lo hacen al sur del Pacífico y sobre el Océano Índico. Bien, las áreas en las que se forman los ciclones definen el nombre de estas tormentas. Todos son ciclones tropicales, pero el nombre de huracán se usa exclusivamente para los que se forman en el Atlántico Norte y el noroeste del Pacífico. Pero ¿cómo se forman y por qué suelen afectar solamente a esta zona del mundo? Pues bien, los huracanes son, en términos generales, bombas de energía. El mecanismo más común de formación de huracanes en el Atlántico, que provoca más del 60% de estos fenómenos naturales, es una onda tropical. La onda empieza como una perturbación atmosférica que se crea en un área de relativa baja presión. Suele generarse en África Oriental, a partir de mediados de julio. Si encuentra las condiciones adecuadas para mantenerse y desarrollarse, esta área de baja presión empieza a moverse de este a oeste, con la ayuda de los vientos alisios. Cuando llega al Océano Atlántico, la onda tropical puede ser el germen de un huracán. Pero para que éste se forme necesita fuentes de energía, como el calor y el viento adecuados. En concreto, se necesita que la superficie del agua esté por encima de los 27 grados centígrados. Baja la presión, aumenta la humedad más del 80%, arrecia el viento. También tiene que haber, por un lado, vientos con giro horizontal, para que la tormenta se concentre. Por otro lado, vientos que mantengan su fuerza y su velocidad constante a medida que suben desde la superficie del océano. Además, tiene que haber una concentración de nubes cargadas de agua y una humedad relativa, alta, presente en la atmósfera. Pues bien, ahora estamos viendo una imagen en la cual nos está mostrando cuáles son los ingredientes fundamentales para la formación de un huracán. Vamos a notar que en la parte superior necesitamos nubes cargadas de gran cantidad de agua. En la parte media de la atmósfera nos encontramos con vientos generando alguna especie de embudo. Resulta que esta especie de embudo tiene en su centro una zona de baja presión, una zona en la que la presión atmosférica es inferior a lo que lo está rodeando. Pues como esta zona es de baja presión, hay que equilibrar la presión y la única forma de hacerlo es haciendo que aire caliente y húmedo suba desde la superficie del océano, que está a 27 grados como mínimo, y empiece a subir esa agua, ese vapor caliente, muy húmedo, y empiece a alimentar energéticamente a la tormenta tropical. A medida que sube más aire caliente y húmedo, la zona de baja presión va aumentando, haciendo que se necesite cada vez más vapor de aire caliente y más húmedo, haciendo también que los vientos que están generando este embudo aumenten su velocidad. Esta es la forma en la que se está cocinando un huracán. Todo esto tiene que ocurrir en las latitudes adecuadas. No puede suceder en cualquier parte del planeta. Como ya nos dimos cuenta, los huracanes se generan principalmente en ciertas zonas específicas. Esas zonas específicas generalmente se ubican entre los paralelos 10 y 30 del hemisferio norte,
ya que es aquí donde el efecto de rotación de la Tierra hace que los vientos puedan converger y ascender alrededor de áreas de baja presión, es decir, que los vientos puedan generar estos pequeños remolinos o estos pequeños vórtices. Cuando la onda tropical encuentra todos estos ingredientes, se crea un área de unos 50 a 100 kilómetros donde empiezan a interactuar todos los ingredientes ya nombrados. A medida que la tormenta se hace cada vez más poderosa, el ojo del huracán, el área central, que puede ser de hasta 10 kilómetros, permanecerá relativamente tranquila. A su alrededor se levanta la pared del ojo, compuesta de nubes muy densas donde se localizan los vientos más intensos. Ojo, es en la pared del ojo donde se encuentran los vientos más poderosos, no en el ojo. El ojo generalmente es la zona más tranquila. Más allá de las paredes están las bandas nubosas en forma de espiral, donde se generan las lluvias. La velocidad de los vientos es la que determina en qué momento podemos llamar a este fenómeno huracán. En su nacimiento simplemente será una depresión. Cuando aumenta de fuerza pasa a ser una tormenta tropical y se convertirá en huracán únicamente cuando los vientos pasen de 118 km por hora. A partir de ahí se suelen clasificar en 5 categorías según la velocidad sostenida del viento. En el Atlántico se usa una escala de vientos, Saffir-Simpson, para medir su poder destructivo. Tal es su fuerza que los vientos de un huracán podrían producir la misma energía que casi la mitad de la capacidad de generación eléctrica del mundo entero. Ahora estamos viendo una imagen en la que se nos muestra cuál es la clasificación de estos huracanes. Entonces encontramos clasificación desde categoría 1 hasta categoría 5. ¿Cuáles son las características de cada una de esas categorías? Bien, en la categoría 1, los huracanes más débiles, que aún así siguen siendo huracanes y siguen siendo más poderosos que cualquier tormenta tropical. Tiene las siguientes características un huracán de categoría 1. Genera daños en techos, postes y cables de luz, y tal vez genere apagones, con vientos que están entre los 119 y 153 km por hora. En la categoría 2 nos encontramos con vientos que van entre los 154 y los 177 km por hora, generando daños graves en techos y en el revestimiento de algunas casas, apagones casi totales. El huracán de categoría 3 tiene vientos que van entre los 178 y los 208 km por hora, generando daños devastadores. El suministro de electricidad y de agua puede ser interrumpido por días o incluso semanas. Un huracán de clase 4 tiene vientos que van entre los 209 y los 251 km por hora, generando daños estructurales en las casas, áreas residenciales completamente bloqueadas por árboles e incluso postes de luz tirados sobre el suelo. La categoría 5 es la más poderosa según esta escala. Tiene abarcados vientos que superen los 252 km por hora, generando los siguientes daños. Casas completamente destruidas. La región puede quedar completamente inhabitable durante semanas o incluso meses. Sin embargo, no es el viento, sino la marejada y las inundaciones que provoca la lluvia que descarga el huracán las que generalmente causan la mayor destrucción y pérdida de vidas. En Estados Unidos, por ejemplo, la marejada provocada por ciclones tropicales en el Atlántico fue responsable de casi la mitad de muertes entre 1963 y el año 2012. Además de estos factores, la destrucción causada por un huracán va a depender de otras circunstancias, como por ejemplo, la velocidad a la que se desplaza el huracán, no los vientos, sino la velocidad de desplazamiento de la tormenta, la geografía del territorio y sobre todo la infraestructura de la zona afectada. El recorrido de estos vientos también está influenciado por la rotación de la Tierra. El llamado efecto Coriolis
que hace que tiendan a desviarse estos vientos hacia el norte. En su camino van a toparse con el anticiclón de Bermudas-Azores, que va a determinar si se dirigen hacia el Golfo de México o hacia Estados Unidos. Los anticiclones son regiones de alta presión. Ya sabemos que los huracanes requieren de zonas de baja presión. Un anticiclón es una zona en donde no se van a generar esos huracanes. En este caso, esos anticiclones, como lo veníamos diciendo, son regiones de altísima presión atmosférica, con aire más seco, menos nubes y vientos que giran en la dirección de las agujas del reloj. Es decir, todo lo que no se necesita para formar un huracán. El anticiclón de Bermudas actúa como un obstáculo, y si los huracanes quieren avanzar, tienen que rodearlo. Por este motivo, el tamaño y la posición del anticiclón puede determinar hacia dónde va un ciclón tropical. Una pregunta muy común es ¿por qué casi no vemos huracanes en Sudamérica? Si bien la parte norte del Atlántico puede ofrecer las condiciones ideales para la formación de huracanes, no ocurre lo mismo bajo la línea del Ecuador. El Atlántico Sur es más tranquilo porque no hay ondas tropicales. Es un fenómeno más común en el hemisferio norte y hay más variaciones en las que la velocidad y la dirección del viento, algo que inhibe la formación de huracanes. Además, los ciclones tropicales normalmente no se forman si no están al menos a unos 500 kilómetros del Ecuador, ya que el efecto Coriolis es demasiado débil para hacer que los vientos giren y formen un huracán. Ahora, ¿puede haber algún tipo de impacto en la formación de huracanes debido al cambio climático? Pues sí, el cambio climático provoca que la temperatura de la superficie del océano y la capa gruesa sean cada vez más calientes, y eso es un problema. Tenemos teorías que dicen que si el océano es más caliente, eso puede traducirse en tormentas más fuertes e intensas. Incluso se ha llegado a especular que la escala que mencionamos anteriormente, que va de 1 al 5, pronto será insuficiente y que tendremos que agregarle un 6 o tal vez un 7, ya que los vientos podrían fácilmente superar los 250 km por hora debido al cambio climático. Hay indicaciones de que las áreas de que un ciclón encuentra condiciones para mantenerse y sobrevivir se están extendiendo con el paso del tiempo. Claro, anteriormente las zonas en las que la temperatura del agua alcanzaba los 27 grados centígrados han ido creciendo debido al cambio climático. Ahora esas zonas son más abundantes. Los científicos coinciden, sin embargo, en que es muy pronto para medir el impacto del cambio climático en la formación y el avance de los huracanes. Se considera que actualmente no se tienen todavía los suficientes datos para llegar a afirmarlo con total certeza de que el cambio climático está afectando la formación de huracanes. Se espera que esos datos se logren alcanzar por lo menos hasta dentro de 25 años. Esperemos que para ese momento no sea ya demasiado tarde. Eso era todo lo que tenía para contarles acerca de los huracanes el día de hoy. Espero el video les haya gustado, les haya generado por lo menos interés acerca de los fenómenos naturales y cómo el cambio climático está moldeando cada vez más este tipo de fenómenos naturales. Si les gustó el video, por favor den like. Si les gustó el canal, por favor suscríbanse para estar pendiente de los próximos episodios. Recuerden que esta semana tenemos un episodio también de noticias en el que vamos a hablar sobre ciertas cosas que han venido sucediendo en el mundo de las ciencias. Eso es todo por el día de hoy. Les agradecería que dejaran sus comentarios acá en la parte de abajo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.